Yulia Cherniseva estaba parada en medio de la cocina, frente a una amplia encimera de mármol, y felizmente cortaba su ensalada. Cumpleaños con su marido, y por eso quiso prepararle algo especial a Ignat esa noche, hurgando en el recetario, optó por el más delicado risotto de bote de remos y pescado al horno en una salsa cremosa especial, receta que Yulia inventó recientemente en el frigorífico, especialmente preparado para. En este día solemne, había una botella de excelente vino blanco en el momento en que la niña se disponía a cortar los tomates en formas. De repente se sintió muy mareada e instintivamente arrojó el cuchillo afilado. Julia se agarró con todas sus fuerzas del tablero de la mesa y cerró los ojos con fuerza el mundo que la rodeaba, incluso con los ojos cerrados. No dejaba de girar como un tío vivo en un parque de diversiones donde olvidaron el siguiente regulador de velocidad de rotación. Teniendo dificultades para llegar a la silla, Julia se sentó y comenzó a respirar profundamente 3 veces 1 2 3 tratando de calmarse. Con el corazón sin aliento, como encerrado en una jaula, el pájaro revoloteaba y parecía amenazar con saltar. ¿Pero qué fue eso? La niña no dejó de hacer esto, esperando pacientemente a que pasara ese odiado mareo. Los ataques en los últimos tiempos con una pureza aterradora, la debilidad y los fuertes mareos se repitieron una y otra vez, lo que obligó a Julia a pensar seriamente en su salud. La niña tenía solo años. Sin embargo, en los últimos meses se sentía como si tuviera años, a veces llegaba al punto que ni siquiera podía levantar la cabeza de la almohada. La presión aumentó tanto que tuvieron que llamar a una ambulancia varias veces. Sin embargo, los médicos simplemente se encogieron de hombros, ninguno pudo determinar la causa de su creciente malestar, como dijeron lo mismo para todos los indicadores principales. Julia está completamente sana y los ataques y el salto repentino de presión probablemente pueden ser consecuencia de la sensibilidad climática o algún tipo de tormenta magnética. En una palabra, para Julia su condición se mantuvo. Un verdadero misterio. La situación se complicó aún más por la extraña reacción del marido. En lugar de apoyar a su esposa enferma, Ignat simplemente refunfuñó: si Yul, sabes cómo arruinar el estado de ánimo, no dirás nada, además no puedes tener hijos. Pero ahora esta enfermedad, no sé por qué te necesito así. ¿Por qué dices eso? Mi esposa preguntó, sin entender. Llevamos 3 años juntos y antes casi nunca me enfermaba, estoy muy satisfecho con mi condición. Y en cuanto a que tú y yo no tengamos hijos, aparentemente aún no es el momento, tú mismo lo escuchaste. Lo que dijeron los doctores: estoy sana y solo hay que esperar el embarazo. Si porque siempre te pasa algo, el magnate te regañó por una cosa u otra, no tienes suficiente atención y no te sientes bien. Estoy cansada de una esposa normal, necesito una mujer fuerte y sana, alegre al final, pero viven contigo como una rana fría y aburrida, todavía enferma. Todo. Julia luego se tragó el insulto, no entendía por qué. Su marido estaba tan enojado con ella últimamente. Las chicas parecían como si él estuviera viviendo con ella, como si estuviera bajo un palo, como si alguien fuera suyo. Se sentó y lo obligó. Aunque no necesitaban nada, vivían en una hermosa casa grande y los padres del marido no se ofendían por el dinero, eran hombres de negocios muy influyentes y su riqueza alcanzaba literalmente decenas de millones, razón por la cual quizás Ignati estaba tan mimado. Desde niño estaba acostumbrado a conseguir todo lo que quería y se irritaba mucho cuando algo no salía según sus deseos. De hecho, trajo estos hábitos negativos a su vida familiar y a la de Julia. Todo en la casa estaba sujeto exclusivamente a los deseos del propio Ignat, y esencialmente nada dependía a lo sumo de su esposa. Se le permitió elegir la ropa de cama y las cortinas del salón, todo lo demás quedó en manos de su marido y de su madre, Vera Fedorovna. Una mujer inteligente y poderosa solía visitarlos. Con Julia, que con su marido descuidado y muy ordenado, ella aconsejó correctamente a la niña sobre la mejor manera de preparar tal o cual plato para que a su precioso hijo le gustara, e invariablemente le dio a Julia instrucciones valiosas sobre lo que la esposa de una persona, así es rica y rica, respetado, debería parecer. ¿Qué clase de persona era Ignat Yulenka? Querido, por favor dime, ¿hace cuánto tiempo visitaste un salón de belleza? Me interesó como por casualidad, suegra. No creas que no te estoy reprochando nada, solo creo que es hora de que actualices tu corte de pelo y al mismo tiempo hagas su peinado más interesante. En respuesta a esto, Julia simplemente frunció los labios avergonzada. Sí, de alguna manera todavía no hay tiempo, dijo apresuradamente Vera Fedorovna. ¿Se dio la vuelta o se fue? Cocinando o limpiando. Luego comencé a tejer un suéter casero para Ignat, dijo que en su oficina en invierno.
Hay corrientes de aire terribles y te puedes resfriar enseguida. Debe ser un edificio tan moderno y de repente la chica del draft se detuvo. Solo entonces se dio cuenta de lo estúpidas que debían sonar sus palabras ya que Ignat trabajaba como director de una agencia de diseño. Conocida en todo el país, la oficina estaba ubicada en uno de los centros de negocios más grandes de la capital, donde probablemente había aislamiento térmico de alta calidad y innecesarias ventanas de doble acristalamiento. Noches en la oficina hubo un fuerte golpe de alguna parte. Julia se dio cuenta de esto, así que no insinuó. ¿Qué quiere ese suéter de la última colección de buzos de cachemira? La suegra de Fedorovna, en lugar de responder, solo sonrió condescendientemente y cerró levemente los ojos. Le gustaba ver cómo Julia poco a poco dominaba las leyes de su mundo de gente rica. Que eres capaz de comprarte cualquier cosa, nada querida, alentadora, le dio unas palmaditas en la mano a su nuera. Pronto finalmente aprenderás todo y podrás predecir el deseo de mi hijo con solo un abrir y cerrar de pestañas. Hall, todavía lo piensas. Nada hace que una mujer luzca mejor que piel hermosa y cabello bien cuidado. Sin embargo, a veces hay que salir al mundo y nunca se sabe lo que podrían pensar las personas adecuadas. Hay que pensar así. Julia guardó silencio y no le dijo a Vera Fedorovna que su hijo lo prefería desde hacía mucho tiempo. Yendo sola a todos los eventos sociales, dejando siempre a la niña sola en casa, como si no fuera su esposa o como si se avergonzara de ella frente a los compañeros de trabajo de su esposo. Julia tampoco la visitó algunas veces. Cuando quiso llevar a su atractivo marido al lugar de trabajo, simplemente puso excusas para una cena casera, citando su ocupación y prometiendo que definitivamente comería en un restaurante local donde, en su opinión, había muy buena cocina japonesa. Saludó con la mano a una mujer alta y esbelta con un vestido caro. Disfraz de bruja. Julia, probablemente mañana concertaré una reunión con mi maestro. Así es, mi hija chasqueó la lengua en señal de aprobación. La suegra nunca debe dejarse llevar. De lo contrario ya sabes cuánto tiene todo tipo de asuntos profesionales. En el trabajo, Vera Fedorovna caminó hacia la salida, agradeciendo a Julia, porque de repente ella se detuvo y miró a su alrededor. Parecía haber notado algo en su memoria y luego dijo con voz dulce, volviéndose hacia la esposa de su hijo, y luego Yulenka, en tono de otra instrucción, dijo, si yo fuera tú, lo haría. Todavía contrato un sirviente para los Chernisev, los pisos están húmedos de polvo, respondió Julia con calma, gracias Vera Fedorovna, pero aquí probablemente no estoy de acuerdo contigo, no necesito extraños en la casa y puedo hacerlo. Cosas como limpiarme no peor que un trabajador contratado. ¿Por qué gastar dinero una vez más? Una expresión desagradable pasó por el rostro de la suegra, como si no estuviera hablando con Julia, sino con alguna obstinada vendedora de una tienda de ropa, pero como sabes, no quieren, por el amor de Dios, yo te lo ruego, no lo arregles y al menos tráelo. A él realmente no le gustaba todo esto cuando su hijo era pequeño, al principio me irritaba la limpieza y quien la hacía regularmente en nuestra casa. Vera Fedorovna no tenía intención de utilizar la palabra señora de la limpieza, que a Julia le resultaba ofensiva. Sin embargo, con todas sus habilidades veterinarias les hizo entender a las niñas que no le gustaría que su papel se desempeñara de una manera tan desdeñosa. La joven nuera Julia realmente trató de ser tal que agradara tanto a su elegante esposo como a su noble suegra, quien, como siempre convenció a la niña, solo quería cosas buenas para su hijo. Todo no cambió, la relación con su marido se volvió cada vez más tensa, y la iniciativa claramente vino de Ignat. El hombre encontró el más mínimo motivo para aferrarse a su joven esposa y cuanto más avanzaba, más absurdas se volvían sus exigencias hacia ella. ¿Por qué sostienes a Belka en tu mano izquierda, Julia? Una vez la invitó a un restaurante. Cuando por primera vez decidimos salir juntos a una cena de gala con motivo de la celebración de otro acuerdo particularmente rentable para su agencia, la esposa se limitó a encogerse de hombros, perpleja. No lo sabes, ya estoy acostumbrado desde niña, creo que me conviene más, lo tengo con la mano izquierda, pero no lo tengo. De repente mi marido se irrita. ¿Por qué no eres siempre como los demás? ¿No sueles comer con la mano derecha? Julia se giró asustada. Ignat habló en voz alta y la niña tuvo miedo de que ahora empezaran a mirarlos de reojo. Otros visitantes al restaurante, otro escándalo para ella. Obviamente no había necesidad de ella. Silencio querida, cálmate, traté de razonar con el hombre. Esposa, ¿qué más da como yo si después de todo nadie nos mira? De todos modos, no hasta que no empezó a aclararme públicamente este punto. Ignat cambió instantáneamente,
la piel de su rostro se puso roja. En lugar de continuar tranquilamente con la cena o responderle al menos algo a Julia, el hombre arrojó ruidosamente el mantel sobre la mesa que había sido en su regazo hasta ese momento y se levantó de la mesa ruidosamente, pronunciado de modo que todos los huéspedes del establecimiento pudieran escucharlo. Gracias, querida esposa, estoy harto de tu falta de educación y de tus costumbres verdaderamente plebeyas. Tolerar a una persona tan grosera a mi lado. Gracias, Julia, mi estado de ánimo hoy está completamente arruinado y todo gracias a ti. Con estas palabras, Ignat, ignorando las súplicas de su esposa de quedarse, se dirigió a la salida del restaurante. Por supuesto, Julia no tuvo más remedio que seguirlo exactamente. Era una especie de perra traviesa que, delante de todos en el patio, era regañada por su dueño por su mal comportamiento. A veces Julia se sorprendía. ¿Por qué solo puede haber esnovismo en una persona de años? Mencionando que su esposo se comportó completamente diferente al inicio de la relación, nada pudo preparar a la chica para cómo sería su esposo después de que Julia le pusiera el anillo en el dedo, solo que poco a poco su verdadera esencia comenzó a aparecer en él y las chicas. Involuntariamente tuve que admitir que la vida con un hombre rico y prometedor no siempre son rosas, miel y vuelos románticos en un jet privado a Europa, pero en esta vida hay vergüenza, incomodidad moral y un deseo constante de entender por qué no complaciste a tu alma gemela de una forma u otra. Pero Julia quería hacer las paces con su marido y por eso encontró la preciosa fecha de aniversario en el calendario. Decidí prepararles una cena romántica yo mismo, para intentar suavizar algunos rincones de su relación. La chica esperaba poder estar todavía capaz de reavivar una chispa de interés por su esposa y por eso hizo lo mejor que pudo. Fuerzas para que la noche fuera realmente perfecta. Habiendo esperado hasta que pasara el ataque de debilidad repentina y mareos, Julia continuó preparando la ensalada para no estar tan sola en ese momento. Su marido estaba en el trabajo como siempre. La niña se volvió. En la miniatura de la radio que estaba allí en uno de los estantes colgantes, a Julia le encantaba escuchar música mientras cocinaba. Así que ahora, después de presionar varias veces la pantalla de cristal líquido y encontrar su estación de radio favorita, subió el volumen y comenzó a tararear popular. Canciones para amigo, no lo olvides. Al mismo tiempo, comprobando cómo estaba su plato principal en el horno, después de haber preparado un plato de queso especial para vino, compuesto por varias variedades de quesos de primera calidad, la niña tuvo ganas de tirar el envoltorio de comida a la basura. Abriendo un pequeño cajón debajo del fregadero, Julia se inclinó para señalar el bote de basura. Imagínense su sorpresa cuando en el fondo de un balde de plástico casi vacío, la niña vio un paquete de algún tipo de medicamento y sacó una caja de cartón roja y blanca. Julia se volvió de un lado a otro. Pero no recordaba que ella o Ignat hubieran comprado algo parecido para el botiquín familiar de casa. La droga le era completamente desconocida. Y el nombre en inglés solo lo añadió Moroki. Entonces Julia decidió posponer la preparación de la cena un rato y, habiéndose asegurado primero de que el pescado estaba casi listo y solo faltaba dejarlo reposar, apagó el horno. La niña entró en su habitación y abrió un pequeño y elegante portátil que su marido le había regalado una vez en su primera comida juntos. Con el corazón palpitante de emoción, Julia entró el nombre del medicamento en la barra de búsqueda por un segundo. La rueda celeste del navegador giró pensativamente e inmediatamente le mostró varias páginas en las que se presentaban varios sitios web donde se podía adquirir el medicamento encontrado por la niña. Estaban en ruso pero la gran mayoría estaban en inglés. Al hacer clic en lo que se le mostró el más confiable, Julia inmediatamente activó la traducción automática de la página. Ahora veamos qué encontré, murmuró la niña pensativamente, tomando en cuenta la composición de la medicina. Después de unos minutos, le quedó claro que se trataba de uno de los medicamentos del grupo de antipsicóticos suaves y que era muy peligroso si se tomaba durante mucho tiempo. Después de leer la sección de efectos secundarios y problemas de sobredosis, Julia sintió un horror manifiesto. En ambos casos, el resultado fue una intoxicación total del cuerpo y una alta probabilidad de sufrir un infarto hasta la muerte. Pero, ¿de dónde podría venir en casa el envase de un medicamento tan peligroso y caro? Claramente fue ordenado desde el extranjero. ¿Cuál? También lo evidencian todas las pegatinas. Escrito exclusivamente en inglés, mirando el precio, la niña silbó suavemente. Aunque fuera un antidepresivo, era específico de algún grupo de drogas de élite. Julia sintió como él. Pánico se apoderaba de ella de forma lenta pero segura. Las mismas preguntas giraban constantemente.
En su bonita cabeza de cabello oscuro, ¿qué tipo de medicina era la que estaba en el bote de basura y quién necesitaba comprarla, por lo que recordaba? Si Ignat tenía problemas de irritabilidad y arrebatos irracionales de agresión, entonces él. No los traté de ninguna manera, considerando mi comportamiento absolutamente normal. En cuanto a Vera Fedorovna, ciertamente padecía algunos problemas cardíacos, pero yo ciertamente no tomaría ese medicamento, e incluso en su casa la niña estaba sentada en su cama mirando la pantalla del portátil y el pánico en ella mezclado con la desesperación surgiendo desde lo más profundo de su alma, no había nadie que le consultara sobre toda esta situación. Después de todo, Julia era huérfana. Sus padres, así como las niñas. Dijo, los maestros del orfanato murieron en un terrible accidente automovilístico durante muchos años. En ese momento los pequeños solo tenían 3 años, por lo que Julia inmediatamente se encontró en un orfanato donde pasó toda su infancia. Después de graduarse, los amigos de Julia también casi se habían ido y le daba vergüenza ir con los que aún conservaba. Al menos una mínima comunicación con estos problemas y también dirán que Cherniseva, con su riqueza y gordura, se ha vuelto completamente loca y le cerrará la puerta en la cara. Al final a Julia no se le ocurrió nada mejor que hablar de ello. El misterioso paquete de medicinas con su marido, tal vez Julia simplemente no lo sepa. Superando algunas cosas. Quizás él mismo necesita ayuda, por lo que le toma estas pastillas en secreto para no perturbar la llama a la salud de su esposa últimamente. Mientras continuaba girando, se escucharon pitidos largos en su mano libre, se escuchó el envoltorio vacío, y luego la voz insatisfecha de Ignat Dayul. ¿Qué pasó? Mi querido esposo preguntó con rudeza. Hola, no te distraigo, por si acaso. Ella aclaró lo mismo, se escuchó un crujido en el auricular y luego. Hubo varios sonidos confusos, cuya naturaleza Julia no pudo entender. Luego escuchó nuevamente la voz de su esposo. En la reunión, habló rápidamente. ¿Qué estás haciendo? Julia le describió brevemente la situación a Ignatius antes de escuchar otra porción de reproches y insultos saliendo del auricular hacia ella. Julio, eres una completa idiota, ya me he vuelto loco de holgazanería. ¿Por qué carajo te pusiste a hurgar en la basura? Sintió la joven esposa el familiar charco de lágrimas y disculpas brotando dentro de ella, garganta. Mientras tanto, Ignat no dejaba de atacarla. Solo quiero entender. ¿Qué haces ahí sola todo el día? ¿No quieres canalizar tu mala energía en algún canal útil, no sé, ir a un salón de belleza, comprarte ropa decente, apuntarte a yoga, en fin? ¿Por qué siempre me llamas y me bombardeas con este tipo de cosas? Es una tontería, ¿no entiendes que tengo un trabajo responsable, que gano dinero para que tengas esto? Eso es todo. ¿Fuiste al menos amable en respuesta? Buenos días para mí, no lo sé. Estaba cocinando y no pensé que eso sucedería. Para hacerte enojar tanto, pero es verdad. Es extraño, ¿qué pasaría si alguien extraño se nos colara mientras no estábamos en casa, de repente alguien nos arrojara este paquete deliberadamente para comprometerte, o intentara comunicarse con el marido de Julia mientras se besaban, en el teléfono? Le parecía que un poco más de ella últimamente casi ninguna conversación con Ignat quedaba completamente ahogada por sus propios sollozos. Terminó con nada más que las lágrimas de Julia. Una risa seca y sarcástica se escuchó al otro lado de la línea. El teléfono. ¡Ay, detente por el amor de Dios!, ahogándome de risa. Ignat, ¿quién pudo haber entrado en nuestra casa? Tenemos sistema de alarma en todo el perímetro, pero todo está bien. Si alguien quisiera comprometerme, entonces con un paquete de pastillas extrañas, no tiene sentido decir nada sobre ti. Él fue quien me lo dio. Deja de hablarme así. Julia no podía soportar los gritos al teléfono, las palabras que hacía tiempo intentaban escapar de su lengua, la risa de la otra persona. El final del teléfono murió de inmediato. ¿Cómo pasó esto? Con evidente sarcasmo en su voz, el marido preguntó. ¿Sabes? Julia respondió como si yo no fuera nada para ti. El lugar en su teléfono inteligente plano estuvo en silencio por un minuto y luego Ignat dijo con más calma, así que deja de actuar como una mujer loca e histérica. Mejor aún, deséame negociaciones exitosas, respondió Julia con voz gélida y cortó abruptamente la llamada. Entendí que su marido claramente no le estaba diciendo nada, aunque sus argumentos parecían bastante lógicos. ¿Quién se acercaría a ellos a plena luz del día o incluso de noche solo para arrojar esta desafortunada medicina al otro lado? Él reaccionó violentamente ante ella bastante
Una pregunta inocente y eso significaba que Julia aún estaba cada vez más cerca de resolver el misterio. Pensando un poco, la niña tomó la única decisión correcta en su opinión y rápidamente se puso unos simples jeans y una chaqueta de cuero y salió corriendo de la casa. Se subió a su pequeño auto y le dijo a seguridad que regresaría en unas horas. Fue a la ciudad más cercana, vivían en una comunidad cerrada para residentes muy ricos de la capital, y una vez en la ciudad, Julia fue directamente a un equipo especial. Tienda donde compró una cámara oculta en miniatura. Al regresar a casa, la niña lo instaló de forma independiente en la cocina, justo encima de la mesa donde ella y su marido solían desayunar. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar a Ignat y entonces tal vez finalmente descubriría toda la verdad esa misma noche. Julia conoció a Ignat con un lujoso vestido burdeos que combinaba maravillosamente con su figura joven y esbelta. Ella estilizó su figura con su espeso cabello oscuro de la misma manera que las celebridades más estilosas de los últimos años lo han hecho con el rostro de Julia. Se aplicó maquillaje de primera, que la niña había hecho de antemano. Con la ayuda de un maquillador profesional, todo el look de la esposa de Chernysev sugería claramente el triunfo del momento actual. Debo decir que Ignat quedó muy impresionado por algo y nunca esperó tal apariencia de su ingenua esposa. Por un segundo, el hombre incluso creyó que el consejo de su madre finalmente había tenido algún efecto en Julia. Vaya, estás genial, dijo su marido con manifiesta admiración. ¿Y por qué con un atuendo tan elegante? Julia simplemente se rió suavemente. Por la comisura de tus labios. Bueno, soy una buena esposa, sí, veo con una pista. Dijo el hombre con alegría en su voz, y estoy tan feliz por Julia que aprendiste la lección de hoy. Pero aún así, ¿por qué te vestiste así? Julia se sintió un poco ofendida por eso, solo una palabra vulgar del río. Sin embargo, fingió que ella no notó nada. Decidió ser más astuta para que su marido se relajara y se comportara de la mejor manera. Naturalmente, no debería haber sospechado nada. Bloqueando a su marido con el dedo, dijo Julia lánguidamente, parece que alguien lo olvidó. Que hoy es nuestro aniversario, tal día como hoy, hace 3 años, nos casamos tú y yo, cariño. De hecho, así de confundido parecía Ignata, como si en realidad se hubiera olvidado por completo de esta importante fecha. Julia sonrió, preparé una pequeña cena festiva para ti y para mí, vamos a la cocina, espero que disfruten el regalo, los cónyuges. Entré a la espaciosa cocina, decorada con mármol y madera oscura, y sobre la amplia mesa había una mesa con el propio pescado en una cremosa salsa de risotto, un plato de queso y frutas en medio de la decoración festiva. Había una botella de la colección de vinos blancos. Fue simplemente increíble. Ignat elogió a su esposa y el olor. El hombre movió su nariz tapándose los ojos de alegría. Seguro que no he comido nada más delicioso últimamente. Espero que Julia respondiera riéndose y luego agregaste adiós. Para intentarlo primero, estaré fuera un rato, necesito comprobar algo más, prometiendo levantar las cejas. Julia, con toda la gracia de la que era capaz, salió de la cocina de la manera más seductora posible. Esperando minutos en su habitación, además de la sala común, cada uno de los cónyuges en la enorme casa tenía su propia habitación personal en donde todos podían ocuparse de sus asuntos o simplemente estar a solas con sus pensamientos. Ella regresó. Ignat la recibió con 2 vasos llenos de una maravillosa bebida ligera que desprendía un aroma delicado y ligeramente ácido por toda la cocina. Todavía tomé un sorbo mientras no estabas, dijo el esposo en tono de disculpa. El vino es realmente mágico, una elección maravillosa, querida. Hola. Julia notó que en la otra mano sostenía otro vaso casi lleno. ¿Puedes probarlo?, él preguntó el marido de manera amistosa. Dale una bebida alcohólica, por supuesto. La niña sonrió de tal manera que en sus mejillas se formaron encantadores hoyuelos, de los que una vez se enamoró su marido. La noche de cumpleaños fue sorprendentemente maravillosa. La comida de la mujer, y en general la pareja, se reía mucho, recordando el pasado y esos momentos felices que los acompañaron en los primeros meses de convivencia. Luego el mal carácter de Ignatitu destruiría todos los idilios, pero adentro. Primero todo fue maravilloso. Y a veces a Julia le parecía que se encontraba en un verdadero cuento de hadas. Cuando terminó la cena y Julia quiso poner los platos sucios en el lavavajillas, de repente volvió a sentir mareos y apenas tuvo tiempo de agarrarse a la mesa. Sintió el suelo bajo sus pies girar como un trompo. Solo pudo decir, mujer, poniéndose la mano en la cabeza dolorida, ¿qué es lo que te vuelves a sentir mal?
Preguntó Ignat con cautela mientras sostenía con cuidado a su esposa. Respondió lentamente y trató de poner una débil sonrisa. Amada, pero me temo que habrá que posponer un poco la continuación de la velada. Para su sorpresa, el marido se comportó de la forma más adecuada, es decir, ofreció su ayuda. ¿Qué tipo de conversación, Yulenka, te llevamos? Ve a tu habitación, creo que será mejor que te acuestes y descanses. Si quieres, no llamaré al médico. Gracias, mi esposa se apresuró a detenerlo. Realmente preferiría irme a la cama, estoy seguro. Me sentiré mejor inmediatamente. Ignat acompañó a su esposa a su habitación personal, donde la ayudó a cambiarse de ropa y vestirse con esa linda cosa. Después de eso, el marido empezó algo nuevo. Su esposa calentó té aromático con menta y solo después de todas las manipulaciones se fue a su habitación. Julia se acostó debajo de una cálida manta y no dejó de pensar por qué hoy su esposo era tan especialmente cariñoso y amable con ella. Tal vez adivinó algo, pero no. Es completamente imposible que haya instalado la cámara en un lugar donde sería casi imposible verla a simple vista. ¿Cuál fue entonces el motivo de su extraño comportamiento? En algún momento, mientras pensaba, Julia se sintió extremadamente triste. Para comprender hasta qué punto se ha hundido su familia, si considera normal la ternura de las atenciones de su propio marido, nada necesita calmarse, el ama de casa se ha convencido de que mañana miraré los registros o finalmente lo entenderé. Estoy paranoica. Y prefirió no pensar en el segundo escenario. A la mañana siguiente, después de asegurarse de que Ignat se había ido a trabajar, Julia tomó una cámara oculta del estante de la cocina y se apresuró a conectarla a la computadora en los primeros minutos. Nada especial en la grabación. Lo que pasó fue que vio su conversación con su esposo y luego cómo se fue a otra habitación para que su esposo pudiera disfrutar de sus trabajos culinarios. Sin embargo, lo que Julia vio realmente la asustó y la sorprendió. Con la mesa festiva, inmediatamente con un movimiento rápido se apresuró a abrir una botella de vino y verter la bebida ligera en 2 vasos. Entonces el hombre derramó un extraño polvo sobre uno de ellos, que hasta ese momento había estado bien escondido. El bolsillo de la chaqueta con movimientos hábiles y practicados y mosquitos. Primero vertió la mitad del vino en el polvo de Guillet y Julia y la otra mitad en su plato con ensalada, luego mezcló bien el contenido que estaba al lado de ella con una cuchara de madera. Esto no se puede hacer, susurró Julia, viendo cómo momentos después, ella misma apareció en el encuadre y aceptó el desafortunado vaso de manos de su marido. Por eso él estaba tan atento a mí entonces. Se dio cuenta de que él deliberadamente quería quitarse cualquier sospecha de sí mismo. Grabando hace unos minutos cuando su esposa vertió veneno en su copa de vino y la dejó a un lado. Película para un descanso. Julia miró más de cerca la bolsa de polvo y había un paquete rojo y blanco exactamente igual al que encontró la propia Julia y en el cual aparentemente estaba almacenada esta droga en forma de bolsas de azúcar similares a iod. Esto significaba que su marido estuvo todo este tiempo envenenando deliberadamente a Julia, o, por el contrario, estaba tratando de combatir de alguna manera su enfermedad agregando algunas vitaminas a su comida, por ejemplo, pero la mujer pronto fue dejada de lado. Estos pensamientos ingenuos, es poco probable que sea una persona que siempre busca una razón. El escándalo será tan escrupuloso con su salud, pensó Julia y suspiró profundamente. Había pruebas muy evidentes del crimen que Ignat cometía contra ella todos los días. Y, sin embargo, decidió no hablar de este tema con su marido por ahora. Quería descubrir por qué él necesitaba tanto deshacerse de ella de una manera monstruosa. Al mismo tiempo, Julia quería probar su teoría sobre el envenenamiento. Durante el mes siguiente, la joven tuvo mucho cuidado con lo que hacía. Comer y beber. Julia cocinaba sola, pero el mosquito intentaba de vez en cuando traerle un plato de comida o una taza de té y café. Yulenka, mira lo que te traje aquí. Ignat acarició cariñosamente la cabeza de su esposa y luego sirvió un vaso grande de jugo o una taza de increíble jugo humeante en la mesa de café frente a tu seductor olor a chocolate. Oh querido, gracias, eres muy amable. Julia le sonrió dulcemente a su esposo y luego fingió cantar en una taza o probar la comida, pero en realidad tal espectáculo duró solo unos segundos y le costó a Ignat darse la vuelta o salir con mirada satisfecha a otra habitación mientras la niña inmediatamente escupía comida y bebida o simplemente arrojaba esta última sobre una gran pista de patinaje con flores al aire libre. Ya había aprendido perfectamente a distinguir entre la falsedad y esa máscara que como el mosquito no había dejado de consumir en las últimas semanas.
Julia comprendió lo que podía estar relacionado con su preocupación imaginaria. Milagrosamente los síntomas de mareos y mareos desaparecieron, lo único que tuvo que hacer fue renunciar a todo lo que su marido, el envenenador, intentaba darle de comer y beber, pero bajo ninguna circunstancia debería haber. Supongo que descubrió su plan insidioso y, por lo tanto, Julia continuó fingiendo eso. Y de vez en cuando empeoró, y con cada nuevo ataque la niña le hizo entender a Ignat que su salud se acercaba a un nivel absolutamente crítico. Yuleka, estás sufriendo tanto, está empezando a molestarme seriamente, temblando de emoción, dijo su esposo en voz alta, tal vez incluso llamemos a los médicos por ti, te llevaremos al hospital. Ya conoces mis contactos, te proporcionaré el mejor servicio de sala y oftalmología, pero Ignati, a pesar de... Con una emoción apenas disimulada, brillaban con una alegría casi real por todo lo que estaba sucediendo. Julia fingió levantarse de la cama con gran dificultad. Después de eso, generalmente respondía a su marido de una manera muy débil. Voz dolorosa. Vamos, Ignat, no vale la pena, simplemente la presión ha aumentado, probablemente abriré la ventana, por favor, hace mucho calor en la habitación. Hola. Julia perdió su pecho, fingiendo diligentemente que tenía evidentes problemas cardíacos. Ignat es literalmente como una cabra montesa. Saltó de la cama y corrió a cumplir prácticamente el último deseo de su difunta esposa. Claro, claro, murmuró su amada. Le preguntó con voz confusa, ya sea por ansiedad o alegría, por lo que normalmente la abrió. La ventana casi al límite. Gracias, cariño, mi esposa le dedicó su pálida sonrisa, da miedo pensar que esto me hubiera pasado si no fuera por ti. Estuviste tan atento, es un milagro que Ignat respondiera besándote en manos de su esposa y encargarle el ramo de rosas blancas más grande que pudo encontrar en las floristerías online. Todas las mañanas aparecía un ramo así en la mesa junto a su cama. En ese momento dormían separados, ya que Julia se quejaba constantemente de insomnio debido a su supuesta mala salud y como si no quisiera atormentar a su amado Ignat con esto. Ya preparada para el funeral en ausencia, resopló con desprecio Sonia Beliaeva, la amiga de Julia del orfanato, a quien decidió contarle todo unos días después de su último ataque. Julia y Sonia estaban sentadas en un pequeño restaurante chino al otro lado. La ciudad donde seguramente nadie podría molestarlos ni descubrir su rostro. Julia le mintió al guardia de seguridad de la casa diciéndole que fue a la ciudad a ir de compras para almorzar y que quería tomar un poco de aire fresco mientras aún tuviera la oportunidad. Ella misma fue directa con su única mejor amiga, con quien mantenía con buenas relaciones durante muchos años. Sonia se crió en el mismo orfanato, donde en Julio era solo unos años menor que Cherniseva. Beliaeva trabajó como programadora en una empresa privada y logró un éxito profesional considerable en este campo. Al enterarse de que su amiga necesitaba reunirse urgentemente en mitad de la semana laboral, la niña inmediatamente pidió salir de la oficina. Fue liberada sin problemas ya que estaba al día con la dirección de la empresa y corrió al lugar indicado por la propia Julia. Y ahora Julia le contó a Ike toda la verdad sobre las acciones ilegales de su marido con la esperanza de recibir un consejo competente del programador. Sonia negó con la cabeza, refiriéndose a la determinación de Ignat de intentar envenenar a su propia esposa. Alguna razón por la que no soy muy. Me sorprende que no te agradara de inmediato. Este es tu hombre rico cuando ni siquiera lo conocías. ¿Y por qué te casaste con él? Mi amiga permaneció indignada. Osonechka suspiró profundamente. Julia, como si fueras tú misma. No recuerdo cuántos años tenía, unos años. A esta edad, todos confiamos ingenuamente y soñamos con un gran amor. Bueno, Sonia la interrumpió. Pero ahora no sabe a dónde debe ir ese amor. No tengo muchas opciones en la vida. Seguir trabajando en el restaurante como camarera desde el amanecer hasta el anochecer o aceptar la oferta de Ignat. Julia se opuso, en cambio, con él, al menos vi algo de vida, el mundo parecía otra vez. No, al principio todo estuvo bien y sus padres fueron buenos conmigo. Me recibieron calurosamente y nunca me ofendieron. En realidad, recuerdas que, después de todo, me lo presentaron, como si Sonia asintiera afirmativamente. También me dijo que su madre y su padre pidieron algún plato exótico para ellos. No pude transmitirles eso. Julia recordó los acontecimientos de aquellos días y sonrió afablemente. Los padres de su marido y la relación positiva con ella, era un pavo enorme. Se rió, recordando el pasado en el que Julia, en la familia de Vera Feodorovna y
solía celebrar el Día de Acción de Gracias. Preferimos celebrar esta ocasión en restaurantes. Este pavó lo hicieron especialmente para nuestro entonces chef, el cual fue encargado con anticipación. El hecho de que Ignat viniera de Inglaterra ese día y tuviera que reunirse con sus padres para una cena festiva resultó ser una pura coincidencia para ellos, yo y ellos. Te lo presentaron correctamente, aclaró correctamente como por casualidad. Un amigo sintió en respuesta Cherniseva. Esta fue la primera vez en mi vida que los invitados me pidieron que me quedara a cenar con ellos. Kolya. Nuestro gerente estaba terriblemente enojado. Julia se agitó con ella café casi frío con una cuchara. Pero Cherniseva entonces insistieron en que les gustaba tanto mi servicio que definitivamente debería probar este estúpido pavó. Bueno, me presentaron a Ignat y luego, por supuesto, se sorprendió mucho cuando me vio a mí, una simple camarera. Sentada a la mesa con sus padres, Sonia, después de escuchar a su amiga, se reclinó en su silla y dijo lentamente: sí, esta historia es como un cuento de hadas. Parece que Chernisova descendió hasta ti como ángeles del cielo y protegió a los pobres. Niña, y la casé con el hijo rico, hasta que escribí una novela honesta. Julia simplemente descartó la palabra, dirás el mismo romano, imitando a su amiga. La niña respondió que los padres de mi marido nunca me ofendieron. Eso es un hecho, sí. Es una pena que el alemán Alexandrovich ya no esté con nosotros desde hace 3 años. El derrame cerebral y Vera Fedorovna se convirtió. Ella se enferma a menudo, por supuesto, lo tolera y no demuestra que le pase nada, pero ya veo, sin embargo, todavía me apoya y me dice cuál es la mejor manera de agradarle a Ignat. Beliaeva señaló irónicamente que cualquier madre le dará solo lo mejor a su hijo, lo mejor para buscar que dama tan rica e importante como su suegra y más aún. Probablemente le presentó todo a su Ignat en una bandeja de plata, con un borde dorado, y ella encontró para él la mejor esposa, a quien por alguna razón decidió enviar al otro mundo antes de tiempo. Julia se sintió congelada debido al temblor. Sus manos cuando una amiga mencionó los acontecimientos recientes. Además, Sonia involuntariamente le recordó por qué se conocieron. Está bien, Sonia detuvo a Yulia, el flujo de su causticidad hacia su marido. Vera Fedorovna me contó cómo sufrió con él antes. Después de que nos conocimos, Ignat luego bebía y caminaba todo lo que podía y gastaba todo su dinero en cartas. Su suegra dijo que recién se instaló conmigo, finalmente empezó a profundizar en el negocio de la empresa. La carrera era así. Aumento repentino. Sonny terminó silenciosamente su café con leche y colocando la taza sobre la mesa ella dijo: ¿Cómo conoces a Yulka? Solo el interior de tu Ignat sigue tan podrido y no hay nada que puedas hacer al respecto. Luy amigo, te ayudaré. Estaré pendiente de tu marido, veamos qué tipo de reuniones tiene después del trabajo. Ten cuidado, le preguntó Sonia a su amiga. Ignat es un hombre peligroso. Como puede ver, nunca se sabe lo que le puede venir a la mente. Ella simplemente agitó su mano. No te preocupes, él no se acuerda de mí. ¿Cuántos años han pasado desde la boda? Tal vez hayan pasado 3 años. Teniendo en cuenta que realmente no nos conocemos porque él te prohibió invitarme a la boda debido a mi apariencia no oficial, Eiki se tiró el cabello en broma, que estaba teñido de rosa claro, así que él no me conoce de vista, pero yo. Todavía me pondré el gorro de bombero para no llamar la atención de otra persona. Sí, y ya está bien. Julia agradeció sinceramente a su amiga y se disculpó. Perdóname por seguir el ejemplo de mi marido y no invitarte a ti. Debiste insistir solo, explícame qué. No me importa ninguna convención. Y luego me quedé en silencio. La cobarde era la joven Sonia. Solo sonrió, ajustándose sus grandes lentes de diseñador. Vamos, Jul, habría seguido siendo tu amiga si me hubiera molestado. Tu marido, por supuesto. Es un cabrón, pero tú, así que no tiene nada que ver contigo. Eres una víctima, y antes de que las cosas tomen un giro completamente deplorable, tenemos que sacarte de todo esto y lo más rápido posible. Los amigos se abrazaron y acordó encontrarse en el mismo lugar exactamente una semana después, tiempo durante el cual Sonia prometió desenterrar todo el material posible sobre esposa de Julia y déjalo ahí mientras te vas. Tú mismo decidirás qué hacer a continuación. Pero si yo fuera tú, huiría de este tipo lo más rápido posible. Sonia se despidió, luego de lo cual desapareció en la corriente de las calles de la ciudad, pero Julia se apresuró a regresar a casa, deteniéndose en una tienda de comestibles en el camino. Ni su esposo ni, lo más importante, los guardias deberían haber sospechado nada. Ella entendió bien que si cometía un error en algún lugar, inmediatamente lo harían. Informar a Ignat sobre
todo y entonces las consecuencias de tu aventura podrían ser completamente impredecibles. Ella simplemente no tiene derecho a correr tales riesgos. Semanas después, se volvieron a encontrar en el mismo restaurante chino y Sonia colocó un montón de fotos picantes en la mesa frente a Julia, a lo que Julia preguntó sorprendida. Su lengua y sonrió sarcásticamente. Sí, pensé, de repente no creerás mis palabras así, al menos así puedo convencerte con fotos de que tu marido te engañó y Julia no se ofendió por la mala educación de Sonia. Después de todo, Ana así como que desde pequeño mucho más, la joven se mostró incómoda con las fotos en las que aparecía Ignat. Capturada en una compañía inequívoca de bellezas tetonas con cabello negro como el carbón y ojos azul cielo, besaba constantemente al marido de Julia y literalmente avístula sobre él hasta que Ignat y yo nos relajamos en alguna cadena de cafés. Es cierto que Lady Vic se reúne 3 veces por semana. En un café, Moreman continuó informando a Julia sobre los resultados de su vigilancia de Beliaeva. Les mostré las fotos más inocentes, sin detalles, por así decirlo, diciendo la última frase. Sonia hizo una mueca como si se sintiera incómoda incluso con esto. Recuerda, allí inmediatamente se irán al hotel, dijo la amiga vacilante. No creo que sea necesario explicar qué significa todo esto. Julia miró las fotos y sintió un vacío absoluto por dentro, no sabía qué responder. Tal vez porque en algún lugar en lo más profundo de su alma, ella había sospechado durante mucho tiempo que su marido le era infiel. Escondiendo fotos en su bolso, Cherniseva le preguntó si estaba seguro de que no se había fijado en usted. La chica sentada frente a ella solo le sonrió insidiosamente a Julia. De lo contrario pueden estar seguros que fui muy cuidadosa y solo tomé fotos con mi celular, dijo Sonia orgullosa de mí. En casa hay una impresora especial que imprime fotografías desde un teléfono inteligente en alta calidad. Julia asintió con dificultad y se levantó de la mesa. Ahora estaba segura de que su marido tenía una amante. Quería quitarle la vida a Julia. ¿Qué debería hacer ella ahora? Después de dar varias vueltas por la ciudad en su pequeño coche, la chica llegó a la conclusión de que la grabación con cámara oculta y la fotografía resultante eran argumentos suficientes para presentar la denuncia. Para divorciarse de su marido, Julia no estaba dispuesta a soportar una constante. La traición, además de está cada hora expuesta al peligro de perder la vida. Por eso por la noche, tan pronto como Ignat regresó a casa, su esposa le contó honestamente todo lo que había aprendido y le pidió a su marido que disolviera oficialmente la relación. Dijo Julia con voz tranquila, colocando una cámara de video sobre la mesa frente a su marido y mostrando fotos comprometedoras de él, o te condenarán a varios años de prisión por intentar envenenarme o me darás el divorcio. Porque sé perfectamente que tienes un amante. ¿Cómo se te ocurre tal cosa, Ignat? ¿Por qué estás entonces conmigo, mi marido, de quien en ese mismo momento se cayó la máscara de todo amor y cariño? Estaba increíblemente furioso por la situación actual. No te dolía, quería compartir en el divorcio todo el capital adquirido por lo que trabajo duro. Vaya, dijo Ignat amenazadoramente. Y resulta que tú no eres tan estúpida como para ver que ella me miraba. Sí, me miraba con mirada imperturbable, respondió Julia. Sigue a alguien que, como descubriste, quiere tu muerte. En lugar de responder, el hombre simplemente se rió con maldad. Sí, porque estás vacío, como un pan sin levadura. No hay belleza ni pasión para ti, así que solo sabes inducir consuelo. Ella ya no es capaz de eso. Julia frunció el ceño. Si quisieras insultarme ahora, entonces me apresuro a decepcionarme más. Tus palabras no nos surtió efecto muy seguido. Intentaste destruir mi autoestima. Ya que ya tuve suficiente. O firmas los papeles del divorcio o estarás en prisión por mucho tiempo. Te garantizo que con estas palabras Julia escondió un cámara y fotos en su bolso. Ignat sintió como la codicia y el miedo luchaban dentro de él. Por un lado, esperaba tomar posesión de todo el dinero él mismo y vivir con Ángela, así se llamaba su amante. Afortunadamente, por otro lado, este idiota en realidad escribiría una declaración en su contra. Está bien, se resistió de mala gana. Firmaré tus documentos, recuerda, y te arrastraré por los tribunales. No recibirás ni un centavo de mi dinero. Julia lo miró con total lástima. Dios esté contigo, Ignat, nunca necesité tu dinero, al menos puedes quedártelo todo. Te escribiré una negativa. Déjame ir, por el amor de Dios, y déjame ahora vivir una vida normal sin tus constantes reproches y humillaciones. Ella también decidió envenenarme. Tomó su maleta, que había logrado preparar con anticipación. La mujer no quiso quedarse ni un minuto más en esta casa y caminé con paso mesurado hasta la salida.
Julia ya había agarrado el picaporte de la puerta cuando escuchó una extraña frase de mi marido dirigida a mí, pero sal de aquí, sal de aquí. Mis padres me obligaron a casarme contigo, si no fuera solo por ellos, maldita sea, no habría atado mi vida a alguien como tú, sirviente vergonzoso. Julia fue reprimida por un momento, pero inmediatamente cerró la puerta principal detrás de ella. Nunca se sabe lo que este idiota diría de ella en un ataque de ira. Si tan solo su esposa hubiera decidido amenazar con ir a prisión y solicitar el divorcio, qué descarado disgusto. Por su parte, después de pensarlo, solo sonrió. Dios, ¿hasta cuándo aguantó todo este circo? Sin embargo, después de subir al auto, Julia involuntariamente comenzó a dudar de que él la hubiera dejado quedarse con él. Cuando decidió sus planes futuros, la atormentaba la pregunta de por qué los padres de Ignat tuvieron que casarlo por la fuerza con un simplón. Pobre, como un ratón de iglesia de un orfanato, Julia no tenía ni un centavo a sus espaldas. Lo único que logró ahorrar en los últimos meses fue una pequeña cantidad que la mujer planeaba gastar en un departamento alquilado. Sonia fue muy generosa al respecto. Permitió que su amiga se quedara con ella gratis. Cherniseva no sabía qué haría después del divorcio, solo sabía que definitivamente encontraría un trabajo para no depender de su oscuro pasado. Beleva aceptó a Julia con ella. Brazos abiertos en los que inmediatamente cayó abrazando fuertemente a su mejor amiga. Lloraron y hablaron toda la noche y durante el resto de la noche Julia no pudo sentir que las palabras de su marido fueran un estribillo obsesivo repetido en su cabeza. Esta madre y este padre me casaron contigo, me hicieron entender. Nunca en mi vida me he casado con una cucaracha como tú. A la mañana siguiente, después de que Sonia se fue a trabajar, Julia sacó una pequeña libreta de su bolso y comenzó a hojear nerviosamente sus páginas, una tras otra. Finalmente encontró el número de teléfono necesario y lo marcó. Preciosos números en la pantalla del celular luego de unos largos segundos de esto. Se escuchó el precioso clic en el costado del auricular y una agradable voz masculina dijo: el capitán Karasev está escuchando. Lenya preguntó con voz temblorosa: y Cherniseva, soy yo, Julia Lavrova. Recuérdame, tú y yo fuimos criados en el mismo orfanato en la hierba. Por unos segundos hubo un silencio absoluto en el auricular y luego la misma voz volvió a preguntar con sorpresa pero alegría: Lavrova Yulka, ¿qué eres? Señor, ¿cuántos años has pasado? Por supuesto, dime dónde estaré dentro de una hora, dentro de un rato, le aseguró con voz concentrada y severa una amiga de la infancia, habiéndose encontrado en un bar local una hora después. Le explicó su petición al hombre, quería saber lo más posible sobre sus verdaderos padres. ¿Por qué estuvieron involucrados en ese accidente? ¿Qué vivieron antes? Sabes, no sé nada de ellos, se lamentó Julia, y recién ahora me di cuenta de cuánto perdí. Mi vida, tal vez si hubiera estado más interesado en quiénes eran cuando era niño, ahora no habría conocido a ciertas personas, llamémoslas. Era tan complicado que Julia describió evasivamente su situación actual al capitán de policía, pero no le contó a Leonid sobre su marido y el intento de envenenamiento al final. Quizás Ignat aún pueda sobrevivir al divorcio. Persona terrible, pero si sobrevivirá en prisión es una cuestión completamente diferente. Después de todo, Julia no fue tan cruel como para condenar a su marido a tanto sufrimiento, incluso si Leonid, siendo un oficial de policía, realmente podría ayudar a Julia y ella quería. Para descubrir toda la verdad sobre su familia hasta el final. Karasev estuvo de acuerdo: te ayudaré, pero solo estoy obligado a notificar de inmediato a la recopilación de información. El asunto no será rápido, tendré que esperar un poco. Estoy lista. Ella asintió con la cabeza y listo. La parte comercial de la conversación terminó, después de que ella y Leonid hablaron un poco más, recordaron el pasado. Y luego cada uno se ocupó de sus asuntos. Julia realmente esperaba no tener que esperar mucho desde entonces. Ignat ya había enviado todos los documentos necesarios para el divorcio y enfrentó muchos días de burocracia asociada con. Habiendo renunciado a su parte de propiedades y activos monetarios, exactamente 3 semanas después, Karasev llamó a la niña y nuevamente le pidió una reunión. Solo que esta vez, en su departamento, Julia inicialmente estaba confundida e incluso un poco asustada, pero Leonid se lo aseguró. Era solo por su propia seguridad. Cuando se encontró en la oficina, el capitán Chernisev inmediatamente se puso a trabajar, pidiéndole al oficial de policía que le contara todo lo que pudiera descubrir en el proceso de la historia de Karasev. El asombro de Julia crecía cada vez más porque fue increíblemente difícil para ella creer lo que escuchó.
Jul me preguntó un problema, nada que decir, comenzó el policía, ni siquiera pensó que tendría que mostrar mi identificación tantas veces estos días. El hombre se rió con una risa corta y ladradora, como un buen perro en alguna parte, claro, y tuve que presionarte. Algunos, ya sabes, no quisieron decirme toda la verdad sobre ti y ahora hablo de gente del círculo de tu suegra que hiciste. No entiendo, ella y yo estamos hablando de Yulenka que Vera Fedorovna, la tuya antes del alemán Alexandrovich, no eran tan blancas y esponjosas, resultaron serlo de alguna manera. Toda mi vida pensé que lo eran. Pensé que no sabrías que ahora estás incluido en el pasaporte de Chernisev y que habías decidido divorciarte de su hijo. De hecho, esta fue la decisión correcta. Yulia temió por un segundo que Leonid ya hubiera logrado descubrir todo. El envenenamiento, sin embargo, las respuestas de Cherniseva la sorprendieron mucho. Vera Fedorovna y su marido fueron compañeros directos de sus padres poco a poco para que la niña entendiera cada palabra que le explicaba el policía. Producción de equipamiento deportivo que eran empresarios millonarios. Yul Karasev cruzó las manos sobre el pecho. Al ver los ojos de la mujer sentada frente a él abrirse con sorpresa, se dio cuenta de que ella realmente no tenía idea de algo como esto, y Cherniseva no solo ayudó a los Lebrov a vender sus productos en el extranjero, sino que también estaban muy celosos del éxito de los prósperos. Para la propia familia Chernisov, las cosas no iban bien. El capitán tenía deudas, préstamos y un hijo que perdía todo su dinero jugando a las cartas. Tuvieron problemas con el techo. ¿Y qué hay entre todo esto? Julia no entendió la llamada. Su padre y su madre murieron en un accidente automovilístico, explicó Karasev. Accidentalmente ingresaron al tráfico que venía en sentido contrario cuando regresaban a casa desde el aeropuerto. Solo hay sospechas de que la manguera de freno del auto fue cortada deliberadamente, es algo muerto. Así que no pudieron probar la participación de los Chernisev en esto, no había evidencia directa. Leonid reunió todas sus fuerzas y respiró hondo antes de pasar a la parte final directamente relacionada con Yulia después de la muerte de sus padres. Los compañeros de los Lebrov te enviaron a un orfanato. Sin poder creer lo que estaba pasando, Yulia exhaló. Sí, el capitán asintió después de eso. Sin embargo, no dejaron de mirarte y de interesarse por cómo vivías. Los Chernisev, por supuesto, lograron apoderarse de toda la fortuna de Lebrov. Socios a través de complejas manipulaciones legales. Sin embargo, entendieron perfectamente que mientras los vientres sean los herederos directos, su bienestar seguirá pendiendo de un hilo. Entonces se les ocurrió un plan muy astuto: casar a su hijo Ignat contigo. Por supuesto, algún día llegarás a la edad adulta y te graduarás del orfanato. No creyó lo que escuchó, por eso Vera Fedorovna estaba tan encantada en el restaurante con el servicio que él y ella Alexandrovich brindaron. Por eso la obligó a quedarse y esperar a que llegara Ignat. Ella pensó que les gustaba mucho. Pero resulta que la conocían desde hacía mucho tiempo. Julia está a punto de llorar al darse cuenta de que todo este tiempo ha desempeñado el papel de bolsa de dinero para los padres de su marido. Oh, Yul, lo siento, pero Chernisova no solo quería que su hijo estuviera bajo supervisión, sino también a ti. Os unieron en los sagrados lazos del matrimonio. El cálculo era que no meterías las narices donde no debías y así nunca sabrías la verdad sobre tu familia, y el dinero, bueno, permanecerá con los Chernisev hasta que tú decides disputar los bienes y conservar la parte que le corresponde. Por cierto, esto es en caso de que todavía estés pensando en dejar toda tu herencia a tu marido. Julia estaba en verdadero shock después de saber la verdad sobre ella. Desde el fondo de su corazón, agradeció a Karasev, luego de lo cual corrió como un rayo a la casa de su casi ex marido. Ignat la dejó entrar a regañadientes cuando su esposa le contó al imán sobre las maquinaciones de sus padres. El hombre le pareció extremadamente confundido a Yulia. Parecía como si no supiera nada sobre el plan de sus familiares. ¿Quieres decir que no lo sabes?, preguntó. La irritada Yulia: ¿no es por eso que intentaste envenenarme para conseguir todo mi dinero? Ignat se sirvió un vaso grande de whisky. Su esposa vio que él, como ella, estaba extremadamente sorprendido. No, no todo fue tan negativo. Ignat se estremeció. Su cabeza: quería deshacerme de ti, pero eso es todo. Angela es mi nueva, o mejor dicho, ya ex nueva novia. Ignat miró a su mujer y sus mejillas se cubrieron de vergüenza. Todo había terminado para ella, explicó, pero Yulia simplemente me despidió diciendo que no me interesaba. Entonces el hombre continuó. Dijo que si queremos estar juntos necesitamos despejar el camino y tener dinero para quedarnos. Ángela sabía mucho sobre este tipo de drogas.
Trabajó como enfermera en el pasado, pero dice que le den una jet por semana, y lo hará. Poco a poco va desapareciendo y, lo más importante, no se puede probar nada, la droga es muy rápida y buena. Se absorbe sin dejar rastro en el cuerpo, estuve de acuerdo en el rostro de Yulia. No vio más que desprecio, que sinvergüenza eres Chernisov, dijo con voz gélida ahora que sé toda la verdad, ni siquiera espero saberlo. Todo el dinero, me llevo la mitad de ese día. Yulia dejó la casa de su ahora definitivamente exmarido como una verdadera ganadora, después de restaurar la justicia y tomar la mayor parte de sus fondos durante su divorcio de Ignat, finalmente sintió la verdadera libertad. Agradeciendo a Sonia por lo que le hizo. Apoyo y refugio. Yulia le dio a la niña una nueva computadora monobloque de alta tecnología, una amiga que volvió a su apellido natal, Lavrova, se fue para comenzar una nueva vida, pensando en qué hacer en el futuro. Yulia hizo su elección en el negocio de la restauración, a ella siempre le gustó cocinar, y la experiencia que adquirió trabajando como camarera le permitió comprender los entresijos del arte de cocinar comprando con el dinero de sus padres una casa absolutamente maravillosa en otro pueblo, lejos de Musnino. Julia comenzó a descubrir lentamente su futuro negocio, se puso en forma visitando un salón de belleza, renovando su guardarropa. Lavrova cruzó la puerta de su nuevo restaurante, no como una ex estudiante de un orfanato, sino como una exitosa empresaria. La ironía fue que la joven adquirió la propiedad de ese mismo restaurante donde en su juventud trabajó como mesera. El personal, que nunca había cambiado en ese momento, con gran sorpresa reconoció en la nueva dueña a su ex colega, estaban acostumbrados a verla al principio como mendigo por dinero. Refugio y luego esposa de un millonario, pero con licencia de pájaro y no esperaba convertirse en una joven empresaria hermosa y segura. Yulia Borisovna. Su café y el informe del mes pasado sacudieron a Lavrova. Nikolai es el mismo gerente que en el pasado regañó. Muchas veces la chica y yo nunca la tomamos en serio. Gracias Nikolai Dmitrievich, respondió Yulia con una sonrisa. No olvides que el salón debe abrir a las. Como máximo, asegúrese de que todos los empleados lleguen al trabajo a tiempo. Y de antemano si no quieren perder el bono trimestral en general. Julia se adaptó rápidamente a administrar un restaurante y trataba bien a todos sus subordinados, pero a veces aún tenía que ser firme para no perderla entre la autoridad de los director de empleados. Una vez que Julia fue al cementerio para visitar la tumba de sus padres, todavía le resultaba extraño mirar fotografías de un hombre y una mujer a los que prácticamente nunca había conocido, pero que la amaba de verdad. Recién ahora, en vísperas de cumplir años, Julia finalmente pudo descubrir la verdad sobre sus orígenes y encontrar el lugar que le corresponde en este mundo. Te extraño mucho, dijo la joven, bajando un exuberante ramo de rosas escarlatas en la tumba de tus padres. Aunque no te conocía, todavía espero que me recuerdes en el cielo. Julia de repente escuchó a sus espaldas que alguien silbaba en voz baja una canción que la mujer de negocios conocía desde la infancia. Volviéndose hacia Lavrova vio a un niño de unos 7 años, peludo. El niño tranquilamente, sin ningún miedo, caminó alrededor de las tumbas y recogió los dulces que en ellas dejaban los familiares del difunto. El niño, ¿qué haces aquí?, le preguntó a la niña Yulia. El niño no esperaba ver a nadie aquí. Tan temprano eran solo las Ami, por eso casi salta del miedo, tía. Bueno, me asustaste, el niño suspiró aliviado. Estaba pensando profundamente en ti y no lo hice. Mira lo que estaba haciendo. Solo estoy caminando. La gente buena a veces deja dulces aquí. Así que lo tomo mientras nadie lo ve. Los padres no pueden comprar dulces, algo en las tumbas, los niños de tu edad van a las tumbas, es peligroso estar solo en un lugar así, es divertido aquí. El niño solo sonrió en respuesta que tía, ¿sabes cuánto tiempo? He estado corriendo aquí y papá ni un solo fantasma me ha comido todavía. Así que ahora vivo con mi madrastra mientras mi padre trabaja en el norte, pero solo Inna, tu verdadero sapo, me golpea a mí y a los hombres de otras personas, se lo lleva todo. El dinero de la casa de mi papá, gastan todo su dinero en vodka, así que mejor me siento aquí, es mejor que ir a casa. Le dijiste a tu papá que eres malo. ¿Están siendo abordados en su ausencia?, preguntó Yulia preocupada. Había un sentimiento de lástima por el niño, y por alguna razón parecía que estaba diciendo la verdad absoluta sobre su madrastra. Athos, por supuesto que dijo, rascó la espalda de en su cabeza. El niño tenía el pelo rubio muy suave, pero papá no lo cree. Escucha, dice, y no discute con ella y todos los dueños del restaurante no se atrevieron a dejar al niño solo en el cementerio.
Y por eso lo llevó y lo refugió en su casa. Allí le dio al niño té caliente y descubrió que el nombre del niño era Vanya Semakin y que su padre Alexei trabajaba como trabajador de la construcción en el norte, donde va a trabajar de forma rotativa. Vanya se quedó con Yulia otras 2 semanas y durante todo este tiempo su madrastra nunca volvió a buscarlo. El perfil en una de las redes sociales le escribió y le dijo que Alexei no necesitaba esperar mucho para saber todo sobre la situación con su hijo Eina. Y unas horas después de su regreso llegó en taxi a la casa de la Brova, exclamó Vanya, abrazando a niño que saltó a su encuentro. Papá le gritó a Vanya, abrazando su fuerza. Con mis pequeños puños la espalda fuerte de mi padre, gracias por cuidar a mi hijo, le agradecía a Alexei. Yulia, soy un tonto, no confiaba en el niño y entonces el Bill dejó de contactarme, así que comencé a pensar, gracias a Dios que lo encontraste y lo protegiste, de lo contrario, al menos con mi hijo. Lo que pasó, el idiota habría estrangulado a este idiota con sus propias manos, no vale la pena para mí, me alegro que tengas un buen chico. Yulia sonrió con curiosidad. Libros sobre mi biblioteca. Deja que Ina lea para tu salud. El constructor lo echó inmediatamente de la casa. Comenzó a descubrir qué y cómo y vio cómo ella cuidaba a su hijo en su ausencia. A partir de ese momento Alexei comenzó a prestarle más atención a Iván y ya no confió el niño a un hijo casi desconocido. Él mismo se quedó con solo uno hijo. Hace unos meses le parecía muy atractiva y modesta al hombre, pero era solo una máscara que ocultaba los intereses egoístas de una mujer que veía en un trabajador por turnos una opción rentable para Alexei. No ocultó su simpatía por el joven. Para el constructor, parecía verdaderamente digno de confianza y devoto de ella, y cuanto amaba a Vanechka solo aumentó su decencia y respeto ante los ojos de Yulia. La mayor, a su vez, comprendió que una mujer es la única que dirige un restaurante tan famoso. Y lo mantiene limpio y cómodo sin servo. Puedes confiar en tu hogar no solo tu corazón y tu futuro, sino también el futuro de tu propio hijo, con quien Yulia se llevaba muy bien. Paso a paso, Alexei y Yulia empezaron a salir. El amor entre ellos explotó rápidamente, pero era fuerte y cálido. Un sentimiento basado en la confianza, la admiración sincera y el respeto por el mundo interior del otro, un romance apasionado que te da vueltas la cabeza. No peor que el champán les llegó un poco más tarde. Pero cuanto más dulce era este increíble sentimiento, 6 meses después la pareja jugó una boda modesta y tranquila al estilo familiar, que se celebró en el restaurante de Yulia. Solo quería disfrutar de mi nueva felicidad y por eso intenté que este evento fuera lo más íntimo posible. En la celebración solo estuvieron presentes los más cercanos a la novia. Sonia Beliaeva es la mejor. Un amigo que ayudó en los momentos más difíciles y, la capitana Lenya Karasev es un amigo fiel y un protector confiable. Por cierto, Leonid y Sonia se querían mucho y Yulia espera que el próximo año no estén con Alexei en la boda de sus mejores amigos. Unos meses más tarde, la dueña del restaurante deleitó a su marido con la noticia de que se avecina una importante incorporación a su pequeña familia. Julius y mostró gemelos. La familia Semakin-Lebrov está inmensamente feliz, y especialmente la pequeña Vanya, que ahora tendrá tener 2 a la vez. La captura de pantalla de los hermanos mostraba que ambos gemelos al mismo tiempo, en algún lugar muy lejano, en las afueras de la ciudad, en una sencilla casa de Khrushchev de 2 habitaciones, el exmarido de Yulia, Ignat, se estaba muriendo bebiendo. Su madre Vera Fedorovna, quien, sin los millones de su ex nuera, rápidamente se arrepintió de haber engañado una vez a la huérfana. El caso es que después de que el amante de Yulia se fue, Ignat finalmente tuvo serios problemas y, al cabo de 6 meses, perdió lo poco que quedaba de las posesiones de su propia familia. La lujosa casa de Chernisev quebró. Durante mucho tiempo Dolgov y el hijo de un borracho con su madre, que había perdido por completo lo que era, los tuvo que mudarse a una choza que no se parecía en nada a sus antiguos apartamentos. A Ignat y Vera Fedorovna prácticamente no les quedaba dinero. Después de que toda la historia del fraude de activos desapareció con los Chernisev, sus socios comerciales se negaron rotundamente a trabajar y el trabajo de su vida sufrió un colapso monstruoso. Gracias por ver la historia hasta el final. Si te gustó la historia, por favor apóyame con el botón me gusta, esto es muy importante para mí.